Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a todas las personas que ya están por acá en la sala. Muchísimas gracias por el interés en participar en esta conferencia organizada en el marco del Día Mundial del Ambiente. Por favor, les rogamos mantener apagados sus micrófonos y sus cámaras. Solamente las señoras conferencistas los van a tener habilitados. Cualquier duda o consulta lo pueden hacer al chat y se va a destinar un espacio para aclarar todas estas preguntas. Gracias, Brenda. Ya estamos en directo. Muy buenos días. De parte de la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica, les damos la más cordial bienvenida a esta primera conferencia en el marco de las actividades del Día Mundial del Ambiente. Agradecemos por su participación a nuestras invitadas del día de hoy y a todas las personas que están siguiendo la transmisión por nuestros medios digitales. Esta conferencia es organizada junto con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE y es posible gracias al apoyo del Instituto Centroamericano de Administración Pública ICAP y la Fundación para la Paz y la Democracia FUNPADEM. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestra querida colega y compañera Janet Cárdenas de la Unidad de Cuencas del CATIE, quien nos dará una introducción a la actividad. Muy buenos días, Janet, y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, María del Pilar. Muy buenos días a toda la audiencia. Bienvenidas, doctoras Laura Venegas y Heilin Quesada. Es un honor realmente tenerlas hoy acá. Y nuestra querida compañera Brenda Portugués, también que está presente apoyando toda esta gestión técnica del día de hoy. Particularmente para poder brindar un proceso importante en capacitación a todas las personas que estamos interesadas en ver cómo evolucionar el ambiente, el agua, en un medio en donde estamos viviendo una pandemia. Y precisamente esta conferencia de agua y ambiente viene a dar un soporte tanto informativo como también de mejor conocimiento alrededor del Día Mundial del Ambiente sobre cómo poder afrontar de una manera responsable el uso del agua desde el concepto de seguridad hídrica para poder manejar esta pandemia que vino a alterar totalmente la vida de todos los seres humanos. Otro aspecto importante, que esto viene a ser parte de un proceso de capacitación, de cátedras de capacitación para nuestros miembros de las asadas de Costa Rica y particularmente las que conforman la Unión de Asadas de Turrialba, UNATUJI, y por sobre todo vienen a fortalecer también a los miembros de los 3 observatorios ciudadanos del agua, que son Asada Santa Rosa, Asada El Mora y la Asada El Bajo Pacuare. Y nuestros socios estratégicos ya están y agradecemos su presencia. Con esta charla se va a empezar a fortalecer las capacidades de las personas presentes en los territorios en donde están los ríos y cuencas que conforman estas asadas. Sin más preámbulo, quiero darles la bienvenida, agradecer a la Alianza por esta gran oportunidad y por supuesto a nuestra institución, el CATI. Antes de hablarles, quiero darle la palabra a la doctora Laura. Quiero expresar que la doctora Laura Venegas es paraguaya, es una digna representante de nuestra comunidad catiense, graduada del CATI, es ingeniera agrónoma en la Universidad Nacional de Asunción, tiene magíster en el manejo integrado de cuencas hidrográficas de nuestro Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, es doctora en Ciencias del Suelo de la Universidad Agrícola de Suecia, también es la coordinadora de la Unidad de Cuencas, Seguridad Hídrica y Suelos. Asimismo, es la coordinadora de las 2 maestrías, tanto presencial como virtual, de nuestra institución. Las líneas de trabajo con que la unidad y la doctora Laura están llevándolas, precisamente la unidad de cuencas, es bajo un concepto de abordaje académico, como de extensión y ejecución de proyectos en temas de manejo, cogestión, gestión de cuencas.
en donde la planificación, análisis de la variabilidad, el tema de adaptación y resiliencia al cambio climático, en los temas de restauración y regeneración, bajo también el concepto de gestión de zonas marino-costeras, procesos biofísicos, la relación suelo-planta-atmósfera. Y más recientemente viene a incorporarse también todo el proceso de análisis y soluciones basadas en la naturaleza en cuencas urbanas. Bienvenida, doctora Venegas, y de verdad éxito en esta conferencia. Muy buenos días, muchas gracias realmente por esta actividad, esta iniciativa. Es un gusto poder compartir con todos y todas los que nos acompañan. Bueno, como Janet mencionó, ¿verdad? El tema que hoy nos trae y vamos a tratar es agua y ambiente en tiempos de COVID. Solamente quería una confirmación de ver mi pantalla. Perfecto, doctora. Excelente. Bueno, entonces el abordaje que voy a dar yo tiene que ver con la parte ambiental y del recurso hídrico. La idea de hoy es hablarles un poco de algunos hechos importantes sobre agua y ambiente y el COVID, ¿verdad? Algunas proyecciones y respuestas que se han venido dando, ¿verdad? En el mundo y en nuestra región. Ejemplo de medidas que han sido implementadas en América Latina en cuanto a gestión del agua, ¿verdad? De caras a la pandemia. Y para cerrar, unas reflexiones finales. Entonces, arranco con este esquema desarrollado por el grupo de periodistas por el planeta, que hicieron un esfuerzo un poco por esquematizar y tratar de incluir, ¿verdad?, en una figura este contexto. Empezamos por ver que nuestra región cuenta con el 40% de la biodiversidad del mundo, por lo que proteger nuestra naturaleza nos va a permitir garantizar, ¿verdad?, el uso sostenible de los recursos naturales y con ello poder prevenir una próxima situación de pandemia. Pero tenemos a la vez esta crisis climática que conocemos, ¿verdad? El aumento de temperatura que ha cambiado, ¿verdad? Los patrones de transmisión también de enfermedades infecciosas. Entonces tenemos un contexto importante ya previo a esta situación. Sabemos que existen enfermedades como el COVID que se ha dado a través de la transmisión animal, en donde estos animales, ¿verdad?, son huéspedes de la enfermedad y pueden transmitirla a otros animales domésticos y después de ahí al ser humano. Existen más de 50 tipos de virus desconocidos para el hombre que se pueden alojar en la vida silvestre. Estos no se enferman realmente porque justamente estos virus, bacterias, microorganismos evolucionan con ellos. El problema es que nosotros como seres humanos, ¿verdad?, estamos generando ese desborde que se da cuando justamente hacemos un proceso de caza, el comercio, la manipulación en la parte de biodiversidad, alterando un poco nuestros recursos y eso es lo que nos deja es más expuestos, como cuando desmontamos los bosques, ¿verdad? Cuando estamos rompiendo esa barrera natural que teníamos y ahí, ¿verdad? Ese proceso de transmisión hacia el ser humano se hace más fácil y es lo que se ha generado un poco en toda esta terrible situación que estamos afrontando en el mundo. Algunos hechos importantes que se pueden destacar, por ejemplo, del informe publicado en el año pasado por el IPBES, que es la plataforma intergubernamental científico-política sobre diversidad biológica y servicios ecosistémicos. Ellos, digamos, concluyen que las futuras pandemias van a surgir con más frecuencia y se van a propagar más rápidamente, causando aún más daño a la economía mundial y mayor cantidad de muertes que lo que hemos visto con el COVID, a menos que realmente hagamos un cambio transformador en el enfoque global para hacer frente a las enfermedades infecciosas. Y ahí, por supuesto, la biodiversidad, el ambiente, el agua, tienen un rol fundamental. Ya en el primer esquema ustedes veían, ¿verdad?, que las actividades humanas que realizamos, que han estado favoreciendo este tema del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, al mismo tiempo son las que impulsan ese riesgo de pandemia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros con el uso de la tierra, que estamos generando cambios en ese uso, expandiendo la intensificación de la agricultura, el comercio, producción insostenible, alteramos ese contacto en la naturaleza. Entonces tenemos mayor contacto, aumentando ese contacto fauna, ganado, patógenos, personas. Ahí vemos dos imágenes que muestran, ¿verdad?, ese proceso de deforestación, en el caso un poco de Sudamérica, en Bolivia, Paraguay, en la zona sur nosotros producimos bastante soya,
y ese es un factor que hace que sea interesante deforestar para producir este tipo de cultivos, y es un elemento que va alterando esa biodiversidad que dijimos que era una barrera para esos patógenos que entren en contacto con el ser humano. En el otro lado vemos también con otro cultivo, la plantación de palma aceitera, también en el trópico, esto es en Malasia, también, ¿verdad? Con el mismo objetivo de avanzar con esa producción económica. Entonces, de manera desmedida, al estar avanzando en estos procesos, nuestras actividades humanas van a estar favoreciendo este proceso de pandemias. También es importante mencionar que hasta ahora, ¿verdad? No se afirma 100%, ¿verdad? El brote, ¿verdad? De la enfermedad. Tenemos muchos elementos, pero sí sabemos que las enfermedades que se transmiten a los seres humanos, que se denominan zoonóticas, van en aumento. Y el mundo sigue viviendo esa destrucción sin precedente de hábitats que hemos visto por nuestra actividad humana. Entonces, en palabras de Inger Andersen, que trabaja como jefe en la parte ambiental de la ONU, dice que la naturaleza nos está enviando un mensaje con la pandemia de coronavirus y la actual crisis climática. Entonces, una oportunidad también para reconstruir a partir de ese proceso. Si ven en este esquema, aquí otra vez mostramos un poco que toda la parte de microorganismos, los microbios, los patógenos, forman parte de la vida silvestre, de la diversidad, y muchas veces ellos hacen que la población tenga una cierta dinámica. Pero nosotros con nuestra intervención antropogénica, ¿verdad? Los cambios ambientales que hemos generado, con sobre todo la degradación de tierra y la pérdida de hábitat que veíamos en las fotos, estamos alterando esas comunidades de microbios y es ese incremento de interacción animales y especies el que hace ese proceso que hemos visto, ¿no? Que se ha esparcido entre la fauna, la parte animal y al final hay una adaptación de ese proceso de difusión y transmisión en las personas y bueno, todos conocemos la situación que se ha dado y en la que todavía estamos batallando, ¿verdad? Hay que mencionar también algunos elementos fundamentales que se han dado en cuanto al rol que tuvieron los recursos naturales en el marco de esta pandemia en nuestra región. Vemos que, por un lado, la biodiversidad nos ha ayudado o debe ayudarnos a proteger los ecosistemas para reducir el riesgo de futuras zoonosis, como hemos dicho. El agua. El agua ha sido fundamental. El acceso al agua potable para el lavado de manos y para contener los contagios, ¿verdad? Luego tenemos otros recursos naturales, que obviamente la electricidad fue fundamental para el tema de toda la cuarentena que se tuvo en los países, los hospitales, su funcionamiento, que bueno, y la doctora seguramente nos va a hablar más de esa parte. El tema de los combustibles, ahí podemos ver que habrán visto o escuchado algunas reportes, noticias que dijeron, bueno, hubo un cierto elemento positivo temporal o relativo de la pandemia porque se redujo, ¿verdad?, las emisiones de CO2 en cuanto a movilidad y transporte, porque en esos momentos de cierre completo se paralizó literalmente el mundo. Entonces, pero eso es una situación temporal, ¿verdad? No se resuelve realmente esa problemática gigantesca que todavía tenemos. El tema de los minerales, ¿verdad? Las cadenas productivas esenciales para insumos hospitalarios fue fundamental y la agricultura para sostener la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, sabemos que ese sector que trabajó en proveer estos recursos básicos para alimentación nunca paró, ¿verdad? Siempre se siguió abasteciendo. Entonces vemos un rol fundamental que ha tenido en la parte de contención y, digamos, disminución o protección el agua y la biodiversidad. Importantísimo esos elementos. Ahora, otro punto que tenemos que mencionar es que en la mayoría de nuestros países en desarrollo, ¿verdad? Algunos más o menos, algunos en algunos sectores, no en todas las partes del país, pero hay enormes necesidades todavía de infraestructuras físicas. Encontramos situaciones de tuberías con fugas, alcantarillas saturadas, plantas de tratamiento obsoletas que eclipsan la necesidad de los hogares que también existen para poder hacer frente a una situación de pandemia. Y lamentablemente, al igual que el cambio climático, las comunidades con menores ingresos son las que frecuentemente tienen mayor consecuencia y se exacerban, o sea, se ve todavía más grande esa desigualdad que se puede tener en materia de agua, ¿verdad? Ellos están expuestos a contaminantes que amenazan calidad, las aguas pluviales que al final entran a inundar o alterar la situación de calles, patios, entre otros. Y entonces también tenemos, ¿verdad? Obviamente las repercusiones económicas que ha tenido el COVID,
que en muchos países se ha presentado problemas para pagar facturas, evitar cortes de agua, y ahí hay que decir que los países, ¿verdad?, de la región y en el mundo han tenido un rol importante en intervenir en esa parte para que realmente se garantice que no falte, ¿verdad?, el recurso hídrico para este proceso, porque fue fundamental y es fundamental para poder hacer esa contención que decíamos en la gráfica anterior. Y en cuanto a proyección y respuestas, uno conoce, ¿no?, la frase famosa de más vale prevenir que curar, ¿verdad? Y cómo tenemos que trabajar en esa línea. El acceso de agua de alta calidad y para fines específicos, desde la producción al consumo, es imprescindible, por ejemplo, para la parte alimentaria, estamos claros. Pero sabemos también que los recursos de agua dulce siguen disminuyendo, ¿verdad? Y la demanda sigue aumentando. Y en una proyección, digamos, positiva y pensando en un futuro de la reconstrucción verde, que se llama generalmente pensar en cómo trabajar a partir de ahora, siendo más inclusivos y con mejores decisiones, se habla, por ejemplo, de la reutilización de las aguas residuales. Y aquí hay un enfoque interesante que viene surgiendo, que es One Water o una sola agua, que es donde se enfoca también o se enmarca el enfoque de cuencas, que trata de ver la gestión del agua con un enfoque holístico y que el agua se gestione como una sola. Ahí vemos en el esquema, tenemos por un lado las aguas de lluvia o pluviales, las aguas subterráneas, las aguas residuales, las aguas recicladas o de reuso y el agua potable. Bueno, muchas veces se suele ver eso cada uno por su lado. Hablamos de la institucionalidad, por ejemplo, que vela solamente por el agua subterránea o solamente por el agua potable. Entonces, con un enfoque de cuencas y con ese enfoque de One Water, o sea, todo es uno, es importantísimo para poder garantizar esa gestión sostenible. Y también en el tema de la parte de producción de alimentos, ¿verdad? La disminución del recurso hídrico, calidad de agua, para asegurar la parte de salud pública y seguridad y higiene de alimentos. Se habla de integrar políticas conjuntas y enfoques multisectoriales, lo mismo que One Water, hablamos de One Health o una sola salud, o sea, la salud del planeta, o sea, del ecosistema, la salud animal y la salud humana son una. Entonces se debe trabajar de manera conjunta y multisectorial. El enfoque se da de manera muy similar o bajo la misma premisa, una sola agua, una sola salud. También voy a mencionar un poco algunas de las iniciativas que se han implementado en América Latina y el Caribe para asegurar primero que durante todo el periodo de emergencia las personas tengan acceso al agua potable, al saneamiento y a la higiene. O también para apoyar y fortalecer el rol de los proveedores de servicios en el suministro de ese servicio básico del agua de manera continua y segura. Entonces, ¿qué es lo que se ha trabajado? Para los usuarios, ¿verdad? Que se garantice el acceso continuo de los servicios de agua, saneamiento e higiene. Y los prestadores de servicio también garantizar ese suministro correcto, garantizar esa operación de los servicios de agua, saneamiento e higiene, mientras se asegura también la sostenibilidad financiera de estos prestadores, ¿verdad? Hablamos de que, por ejemplo, en Costa Rica hay un sector importante, ¿verdad? La parte del agua, en el manejo de las zonas rurales, mencionaba bien Janet el tema de las asadas. Entonces es un prestador de ese servicio y ha tenido que dar una respuesta que garantice realmente esa contención que nos da el agua en cuanto a la pandemia. Entonces ahí vemos un poquito un análisis, este es un informe de UNICEF que se ha hecho el año pasado, es parcial, ¿verdad? Sabemos que ha evolucionado y hay muchos países que simplemente no se encuentra generalmente información cuando se hacen estos estudios, pero aquí quiero destacar los frentes que se han dado. Primero, preservar la capacidad de las personas, incluyendo las más vulnerables, para satisfacer el tema de agua, saneamiento y higiene, esas necesidades que tenemos. Entonces, generalmente se ha trabajado en identificar las zonas prioritarias, ¿verdad? Zonas que van a tener mayor riesgo frente al COVID, con un mapeo multisectorial, uniendo esfuerzos de los datos que manejan los países. Se destacan algunos países que han hecho un esfuerzo hasta ese momento en ese sentido, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, como iniciativa gubernamental nacional, se habla de México, de Perú, Colombia, entre otros. No cortar el suministro, ¿verdad? En los hogares sin capacidad de pago que mencionaba antes, ¿verdad? La mayoría de los países, ahí vemos que todos, al menos los que no tenemos, simplemente que no tenemos datos, pero nos consta que ese ha sido un esfuerzo importante, garantizar, reconectar también, asegurar ese volumen diario, ¿verdad? Para sobre todo las zonas más vulnerables. El tema de abastecer también en zonas fuera del hogar, ¿verdad? Instrumentos financieros para facilitar el pago
en ese caso también para los que no tenían, trabajar en algún subsidio, congelar cobros de facturas, ¿verdad? Se tuvo que recurrir a muchas cosas para poder garantizar, o sea, simplemente para mostrar la importancia fundamental que ha tenido el agua en este proceso. El tema de las campañas de concienciación, eso ya sabemos, ¿verdad? Ya hemos aprendido, tema de lavado de manos y el uso eficiente en el hogar, ¿verdad? Esa rehabilitación o construcción de puntos, ustedes ven en todo sitio, ¿verdad? Que entramos, hay lugares para poder hacer ese lavado de manos antes de entrar. Las estrategias mismas, esa educación y capacitación a nivel de líderes, son iniciativas tanto a nivel de país como también subnacional o de una instancia de segundo nivel si se quiere, pero se trata de cubrir ese tipo de necesidades o frentes. Continuidad y seguridad de los servicios de agua y saneamiento también, igual ese proceso de identificación e intervención en zonas críticas, evaluación de la situación de agua, ¿verdad? Saneamiento e higiene que se está teniendo, priorizar, asegurar esa operación apropiada. Eso ha sido un rol importante que han tenido que tener los diferentes operadores en el tema de garantizar ese recurso. Son algunos ejemplos, ¿verdad? Se han tomado varias medidas también. Y el apoyo técnico y financiero a prestadores de servicios. Aquí es interesante, ¿verdad? Este ha sido un proceso que se reporta en países, en este caso Panamá, Chile, ¿verdad? En un proceso en donde se garantiza ese apoyo como contingencia, fondos especiales y recibir ese apoyo financiero en insumos necesarios también. Generalmente se ha hecho un esfuerzo con más o menos deficiencias en los diferentes países, pero ha habido esa necesidad de tener medidas clave en el sector del agua frente a la pandemia del COVID-19. Y quería cerrar diciendo un poquito estos tres elementos de reflexión. Que la pandemia ha puesto de manifiesto que el suministro de agua potable, el saneamiento y las condiciones higiénicas son esenciales para proteger la salud humana durante todos los brotes de enfermedades infecciosas, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y es evidente que la calidad del agua, afectada por los diferentes tipos de contaminantes que vamos a tener, microbiológicos, químicos, la gestión de los recursos hídricos, la salud de los ecosistemas y la seguridad alimentaria van a ser de vital importancia y siguen siendo, ¿no? A nivel de la salud pública mundial y nos lleva a crear, ¿verdad? Despertar esa conciencia que necesitamos tener. Y que es muy importante ver que existe, ¿verdad? Un vínculo importantísimo entre la calidad del agua, tenemos la seguridad alimentaria, la aplicación de principios sólidos que nos lleven a una gestión de residuos, ¿verdad? Tanto de aguas residuales, estiércol y otros, el saneamiento ambiental, por supuesto, relacionado con esto, y al final llegar a nuestro rol ya más personal, ¿verdad? Higiene de los mercados, de la manipulación de alimentos, nuestra higiene personal, las prácticas establecidas de seguridad alimentaria, entonces van a reducir la probabilidad de que otros patógenos nocivos amenacen la seguridad del suministro de alimentos, ¿verdad? Que nos sostienen, y también, obviamente, de la salud que necesitamos grandemente para poder seguir con nuestro proceso, para poder seguir con el desarrollo sostenible que tenemos que promover. Entonces, tenemos un aprendizaje, mucho por andar y también una oportunidad nuevamente de pensar en una reconstrucción verde, que se denomina en una reconstrucción inclusiva y con esos aprendizajes que nos lleven a priorizar y fortalecer el sector de agua potable y saneamiento fundamentalmente. Entonces yo tenía esos elementos iniciales para la sesión de hoy y les agradezco la atención y voy a estar atenta posteriormente a la parte de preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Venegas. Como siempre, impecable la información que nos aporta, máxime en este tiempo de tanta incertidumbre y vulnerabilidad a nivel humano. Al final del evento se hará la sesión de preguntas para todos los participantes. Ahorita tengo ahora el gran honor también de llamar, de convocar a la doctora Heilin Quesada, que hoy nos honra con su presencia. La doctora Heilin es costarricense, de Turrialba. La doctora Heilin Quesada estudió en la Escuela Mariano Cortés, en el Cloromiro Picado Twins. Es licenciada en Medicina y Cirugía de la Universidad de Costa Rica.
La doctora Helen también tiene un diplomado en Administración de Servicios de la Universidad Nacional a Distancia. Tiene una especialidad de Administración de Servicios de Salud de Sendeis ICAP y maestría en Gerencia de Salud también del ICAP. La doctora Helen, además, está llevando temas de gran importancia en el área de salud acá en la Cloromiro Picado, y hoy realmente nos trae una información clave, importante, y bienvenida, doctora, a esta su casa también de CATIE y de la Alianza. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Janet y compañeras, por la invitación que hoy me hacen. Pues es importante, ¿verdad?, este tema sobre el agua y la pandemia, y en este momento, bueno, agua y COVID. Yo voy a tratar de dar un poquito, ¿verdad?, enfoque prácticamente a nivel de higiene de salud, ¿verdad?, pero también hice revisión de algunos artículos, ¿verdad?, donde se hace hincapié de la importancia del agua a nivel de la salud pública, ¿verdad?, que en este momento es sumamente importante. No solamente porque ahorita, bueno, estamos cursando la pandemia del COVID, ¿verdad?, que ya prácticamente llevamos 1 año y 6 meses en todo el proceso de pandemia, y para la institución pues ha sido un reto que hemos sabido, ¿verdad?, llevar de una manera excelente. Y pues también en años anteriores, lo que tenía que ver mucho con enfermedades virales o enfermedades infectocontagiosas que tienen que ver con la transmisión también mano-boca, ¿verdad?, y de contacto con superficies contaminadas. ¿Me permiten para compartir la pantalla? Perdón, regalo un segundito porque no me sabe qué pasó. ¿Se puede observar la pantalla? Perfecto, doctora Helen. Usted puede, por favor, exacto, muy amable. Listo, ya. Ahí me disculpan, pero no me la estaba aceptando en el escritorio. Bueno, entonces, como les estaba comentando, vamos a hablar un poquito sobre la importancia del acceso del agua, ¿verdad?, y el buen uso que se le debe dar a eso, o el uso que tiene el agua, ¿verdad?, para la prevención de las enfermedades virales. En este caso, bueno, vamos a hablar un poquito del SARS-CoV-2, ¿verdad? Y entonces, pues como ya ustedes lo saben, y las medidas higiénicas que se han estado dando desde que inició la pandemia por parte del Ministerio de Salud y por parte de la institución, una de las medidas más importantes es el lavado de manos, ¿verdad? Secundario viene la utilización de la mascarilla y evidentemente el distanciamiento social.
Entonces, en este sentido, pues lavarse las manos prácticamente le está salvando la vida a las personas y evidentemente está protegiendo a nuestros seres queridos. Con respecto, digamos, a la realidad de acceso a las fuentes de agua para consumo humano, ¿verdad? Tenemos que durante el último año es cuando realmente hemos llegado a tener una conciencia real de la importancia que tiene el agua para la humanidad, o sea, de esa importancia que tiene el hecho de que nosotros tengamos un libre acceso a todas las fuentes de agua potable. Esto, como les mencionaba, porque las medidas sanitarias prácticamente para la prevención de la enfermedad, específicamente lo que estamos viviendo ahora por el virus, el SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad que conocemos como COVID-19, está directamente relacionada con la accesibilidad, ¿verdad?, que tienen las familias o el ser humano en este momento a los sistemas de suministro de agua. De acuerdo a los datos de la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad?, en su sitio web, las limitaciones de agua a veces son importantes, ¿verdad? Y digamos, como en un lugar como Turrialba específicamente, donde tenemos adecuados suministros de agua, pues no vamos a tener, digamos, mucho problema con el aspecto de la transmisión del virus. ¿Por qué? Porque, como lo mencionaban ahora las compañeras, prácticamente en el área, por decirlo así, en el área de Turrialba Jiménez, contamos con bastantes asadas y también contamos con 2 acueductos municipales, ¿verdad?, que efectivamente llevan a cada uno de nuestros hogares ese líquido tan vital, ¿verdad?, que en este momento prácticamente es como de oro para nosotros poder vencer al virus, ¿verdad? Si no hay agua, ¿verdad?, evidentemente el contagio, la mortalidad por el virus se va a ir incrementando, como ha sucedido en otros lugares del mundo. Que aquí, pues, evidentemente se viene a reforzar con este artículo que encontré, ¿verdad?, de la Organización también Mundial de la Salud, ¿verdad?, del COVID-19, donde nos indican que cada 3 de cada 10 personas carecen de accesos a servicios de agua potable seguro y 6 de cada 10 carecen de accesos a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura. Al menos 892 millones de personas continúan con la práctica insalubre de defecación del aire libre, ¿verdad? Las mujeres y las niñas en estas situaciones son las encargadas de recolectar aguas, ¿verdad? El 80% de los hogares que no tienen acceso a agua corriente. Se ha visto que entre 1990 y el 2015, porque ha aumentado un poco la preocupación sobre el asunto del aspecto hídrico a nivel planeta, la proporción de la población mundial que utilizaba una fuente mejorada de agua potable pasó de 76% al 90%. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que este porcentaje aumente. Esto es importante. Bueno, con respecto a esta filmina y la realidad que nosotros vivimos, aquí prácticamente todos tenemos un buen acceso al agua, ¿verdad? Este recurso, como indicamos, tenemos estas organizaciones de asadas y los acueductos municipales que nos ayudan en este sentido. El tener, ¿verdad?, una institución como la Caja Costarricense del Seguro Social en Costa Rica es una gran fortaleza para la salud pública, porque sí hay muchos países a nivel latinoamericano en que todavía se utilizan letrinas o, como dice aquí, defecan al aire libre, ¿verdad?, lo que causa también la contaminación de los recursos hídricos en muchos de los lugares. Y por ende un aumento en las enfermedades infectocontagiosas y evidentemente un aumento de la mortalidad, como lo podemos tratar de extrapolar con lo que pasa con el virus del COVID-19.
Seguimos aquí, bueno, nos indica también que 4 millones de personas carecen de acceso a los servicios básicos de saneamiento, ¿verdad? Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten en los ríos o mares, ¿verdad? Sin ningún tipo de tratamiento. Entonces tenemos que el problema de la contaminación, efectivamente, como decía la compañera, es un factor importante de que nos vayamos a quedar sin este líquido tan importante en asuntos de enfermedades. Cada día alrededor de 1000 niños mueren debido a enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene. Aproximadamente el 70% de las aguas son extraídas de los ríos, ¿verdad? Lagos y acuíferos que se utilizan para el riego. Y evidentemente pues hay otras situaciones como las inundaciones y los desastres, ¿verdad? Naturales que muchas veces causan a falta de lo que ellos traen, ¿verdad? Muchas muertes relacionadas a estos fenómenos naturales. Importante aquí recalcar lo que les decía, nosotros estamos realmente muy avanzados con respecto a la atención sanitaria, ¿verdad? De enfermedades virales. Es curioso porque años atrás las enfermedades diarreicas eran uno de los principales patologías, por decirlas, epidemiológicas, de las cuales a nosotros nos traían bastante problemas, sobre todo en los niños, que en este año y 6 meses ha disminuido notablemente, ¿verdad? Esas enfermedades diarreicas, lo que nos indica que además efectivamente el lavado de manos viene a reforzar también esa disminución epidemiológica en las enfermedades diarreicas. E inclusive les cuento que para nosotros área de salud, uno de los territorios que nos traía un poco más este tipo de patologías es el distrito de Chirripó, donde se encuentra la zona indígena, ¿verdad? Cabeca, puesto que ellos, a pesar de que tienen recursos hídricos importantes, no cuentan con institucionalidad, por decirlo así, por decirle AIA o asadas, en el sentido de que la asada solo está ahí en Grano de Oro, pero lo que es la parte de las 97.000 hectáreas de terreno de Chirripó, ellos transportan el líquido por medio de mangueras, y esas mangueras evidentemente llegan a dañarse por el sol, se quiebran, y usted ingresa al territorio, camina, usted ve las mangueras donde van hacia las chozas, con la gran problemática de que efectivamente se contaminan por las heces de los animales, ¿verdad? Entonces ellos periódicamente era una de la población que más nos traía aumento epidemiológico en cuanto a enfermedades diarreicas, porque no cuentan, ¿verdad?, con un sistema de agua potable. Cuentan con el agua, pero no hay un sistema real, ¿verdad?, de agua potable. Y además de eso, pues evidentemente hay muchos que utilizan ya en las comunidades muy, muy lejanas, ¿verdad?, utilizan este tipo de letrinas, ¿verdad?, para su defecación. Entonces, siendo así, ¿verdad?, y teniendo como ese contexto, pues la disponibilidad y el acceso a los servicios de agua, ¿verdad?, el saneamiento y la higiene, pues evidentemente es fundamental para la lucha contra el virus, ¿verdad? Y preservar la salud y el bienestar, eso nos ayuda a preservar la salud y el bienestar de millones de personas. La COVID-19 efectivamente no desaparecerá, ¿verdad? Sin acceso a agua salubre para las personas que viven, ¿verdad?, en situaciones de vulnerabilidad, de acuerdo con los expertos de Naciones Unidas. Yo creo que esto es muy evidente, lo hemos notado, digamos, en las noticias internacionales, donde efectivamente las mortalidades son altísimas, ¿verdad? Y no solamente el escaso acceso a los servicios al agua, sino pues evidentemente al poco acceso que tienen a las instituciones de salud, ¿verdad?
muchos de los lugares no tienen un servicio de atención médica como la que nosotros tenemos en Costa Rica, y pues eso ha causado una muy alta mortalidad en algunos de estos países, y evidentemente esto también causa, ¿verdad?, que la pandemia se prolongue en el tiempo. Al no haber una organización, ¿verdad?, efectiva de salud pública en países con una vulnerabilidad tan alta, o por decirlo así, con una escasa organización de salud a nivel de su país. Entonces, pues entonces vamos a tener, ¿verdad?, que los efectos del COVID-19, ¿verdad?, podrían llegar a ser considerablemente graves, ¿verdad?, en este tipo de comunidades, y necesitamos efectivamente, como dice la ONU, que en este momento se encuentran trabajando, ¿verdad?, para fortalecer, ¿verdad?, y tratar de facilitar aquel acceso al agua, y educar, ¿verdad?, a las personas sobre el lavado de manos en entornos informales. Para hablarles un poquito más de la COVID-19, ¿verdad?, tenemos que es un virus, es un coronavirus, ¿verdad?, que se considera como un virus respiratorio, y bueno, se contagia a través de gotas, ¿verdad?, o mucosidades que entran a nuestro cuerpo por medio de ojos, nariz, garganta, ¿verdad?, y que es un virus que se transmite muy fácilmente de una persona a otra a través de las manos. Durante una pandemia mundial, que ya hemos tenido varios a nivel a la historia de Costa Rica, como fue el H1N1, el MERS, ¿verdad?, el SARS, que los hemos logrado combatir de una manera muy efectiva, y no se han prolongado tanto en el tiempo como la COVID-19, pues evidentemente el lavarse de las manos con agua y jabón es una de las medidas que está salvando a la gente en este momento. Sin, quiero indicar, ¿verdad?, que también se pueden hacer la higiene de manos con otro tipo de desinfectantes o alcohol, pero el que siempre se recomienda, o sea, como efectivo, ¿verdad?, o de primer lugar, es lavarse las manos con agua y jabón. Bueno, y entonces aquí entramos también, aunque pareciera muy fácil lavarse las manos, ¿verdad?, con agua y jabón, pues evidentemente esta tiene toda una técnica, ¿verdad?, de lavarse. La gente cree que si yo me pongo mis dos manos en un poco de agua y nada más las froto, ¿verdad?, y así como dice uno, rapidito, ¿verdad?, ya yo tengo una higiene adecuada. Pues evidentemente eso no es así. La institución, bueno, tanto el Ministerio de Salud como la Caja, ¿verdad?, han hecho toda una propaganda para que se haga un lavado de manos con una técnica correcta que nos vaya a asegurar a nosotros que efectivamente, ¿verdad?, el virus no se encuentre en nuestras manos para contagiar a otras personas. Yo lo traté de simplificar en 5 pasos, ¿verdad? Pues evidentemente es toda una técnica diferente. Bueno, pues se mojan las manos, ¿verdad? Se aplica la cantidad de jabón, ¿verdad?, en las manos. Y la manera de lavarse las manos como tal, en el paso 3, ¿verdad?, es lavándose el dorso, interdigitales, ¿verdad? Se lavan las uñas, y este proceso, a pesar de que tiene una técnica paso a paso, ¿verdad?, lo más que puede durar son de 20 a 30 segundos. Posteriormente a eso, igual, se abre el tubo, ¿verdad?, se lava bien con agua y jabón, y se secan las manos con un paño limpio o una toalla que solamente esté para ese fin. ¿Cuánto tiempo dedicar al lavado de las manos? Porque bueno, yo puedo decir, bueno, yo me voy a lavar las manos y voy a durar aquí toda la vida lavándome las manos, y acordémonos que estamos en una charla donde la idea es, ¿verdad?, también que la gente entienda que hay que ahorrar, hay que cuidar este líquido, ¿verdad?, que en este momento es de suma importancia para nosotros.
Pues este lavado de manos, como lo dije anteriormente, ¿verdad? Tiene que durar de 20 a 30 segundos. Y una manera muy sencilla para calcularlo, ¿verdad? Es cantando como la canción de cumpleaños feliz, ¿verdad? Entera, 2 veces. Entonces, pues es un procedimiento rápido, siempre y cuando se haga la técnica adecuada. ¿Cuándo debería yo lavarme las manos, verdad? En el contexto de prevención del COVID-19, ¿verdad? Efectivamente, en el momento de que si yo me sueno la nariz, toso o estornudo, después de visitar a un espacio público, transportes, o sea, que yo me traslade en buses, que vaya a mercados, a ferias, a comprar las verduras y las frutas, lugares de culto, lugares de reuniones masivas. Bueno, ahora ya no se da eso, pero digamos, cualquier espacio público que usted visite, después de tocar superficies fuera de su hogar, como el dinero o como cuando usted está en una oficina, ¿verdad? Superficies que muy probablemente están en el diario contacto con mucha gente, bueno, en el caso de nosotros con muchos usuarios, porque aquí vienen muchos usuarios, entonces todo el mundo trae papelería, todo el mundo trae situaciones, entonces hay que estar pendiente del lavado de manos antes y después de cuidar a una persona enferma, ¿verdad? Y también mientras mientras un cuidador también está cuidando a una persona enferma. Entonces, prácticamente deberíamos de estarnos lavando las manos casi que constantemente, porque yo creo que la mayor parte de nosotros pues siempre estamos en una dinámica, una rutina de trabajo, ¿verdad? Que nos requiere pues de esas actividades. En general, bueno, de lo que siempre hemos aprendido desde siempre, porque, bueno, es importante recalcar que la institucionalidad de Costa Rica es la que nos tiene en estos niveles, ¿verdad? Tan aceptables a nivel mundial con respecto al COVID, porque, bueno, si no tuviéramos la educación, o sea, si el Ministerio de Educación Pública, desde que nosotros estamos en el kinder, ¿verdad? Desde que ya nos introducen a la educación pública de este país, bueno, y los que tienen la facilidad también de estar en el sector de educación privada, pues ningún costarricense puede decir en este momento, ¿verdad? Desde que estamos pequeñitos nos enseñan que nos tenemos que lavar las manos, entonces desde ahí ya nosotros tenemos esa educación que nos enseñan los maestros, ¿verdad? Que después de ir al baño hay que lavarse las manos antes y después de comer, ¿verdad? Cuando se tiene contacto con situaciones de basura, cuando tocamos animales o mascotas, ¿verdad? Después de cambiar un pañal al bebé o cuando le ayudamos a un niño, bueno, a ir al baño. Y cuando evidentemente, ¿verdad? Nuestras manos visiblemente están sucias, tenemos que lavarnos las manos. Creo que todo lo que se ha expuesto, ¿verdad? Es importante retomarlo de por qué el agua es tan importante, ¿verdad? A nivel del ser humano, ¿verdad? En cuanto a nuestro organismo, ¿por qué es tan importante el agua? Porque vieras que es que el agua es el elemento más importante en nuestro cuerpo en todo el sentido de la palabra. Nosotros, los seres humanos, estamos formados por 70% del agua, ¿verdad? El 95% del peso de nuestro cerebro es agua. Nuestra sangre contiene un 85% de agua, nuestros pulmones un 90% de la misma. O sea, cada célula de nuestro cuerpo contiene alrededor de un 70 o 80% del agua. Esto lo que yo le quiero transmitir a ustedes es que efectivamente somos seres de agua. Si no hay agua, vamos a morir, porque todo nuestro cuerpo es agua. ¿Y qué pasa además con el agua? Bueno, resulta que gracias al agua, ¿verdad? En el cuerpo de nosotros, ¿verdad? Ocurren reacciones químicas
donde, por ejemplo, se dan la fabricación de las proteínas, se dan transportes de iones, de nutrientes, ayuda a limpiar todas las toxinas de nuestro organismo, donde nos arrastra por la excreción. También es importante en la digestión, regula nuestra temperatura y desempeña una cantidad de funciones, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, o sea, el agua es esencial. Definitivamente el ser humano no puede vivir sin agua. Otra causa, porque es importante cuidarla, ¿verdad? Bueno, ya nos enfocamos a nivel de nosotros, ser humano, pero bueno, porque en este momento pues el agua es escasa, desgraciadamente no hemos sabido cuidarla, ¿verdad? La contaminamos y pues entonces si el agua ya como tal es escasa, pues, el agua potable y todavía este recurso hídrico debemos, ¿verdad? Valorar, respetar y cuidar, ¿verdad? Este elemento tan importante como es el agua y que nos trae la vida, ¿verdad? En el agua en el medio ambiente, como decía la compañera, ¿verdad? Es que todos, así como nosotros los seres humanos necesitamos para toda nuestra reacción bioquímica, ¿verdad? Que nos hace vivir todos los días, pues evidentemente las plantas las necesitan ya se sabe, para la fotosíntesis, los animales también necesitan para sus funciones, ¿verdad? El agua para poder sobrevivir. Bueno, esto es como un repaso de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Del coronavirus. El coronavirus, el COVID-19, ¿verdad? Se declaró pandemia a partir del 11 de marzo del 2020. Desde entonces, desde varias esferas gubernamentales a nivel mundial se ha movilizado todos los esfuerzos, ¿verdad? Para que esta enfermedad, pues evidentemente no afecte a un número considerable de personas, ¿verdad? Y evidentemente no se lleve a muertes. Sin embargo, pues esto no se ha logrado, ¿verdad? También en un 100%. Las noticias son realmente a veces bastante desgarradoras saber tanta mortalidad en el mundo, ¿verdad? Que ha causado el COVID-19. Y pues no se deja de decir, ¿verdad?, que el agua es el factor fundamental para el cuidado y prevención de la transmisión del virus. El hecho de lavarse las manos, los utensilios, ¿verdad?, y estar desinfectando las situaciones también son importantes. Eso, digamos, a nivel de higiene. A nivel de institucionalidad, por ponerlo así, en un EVAIS, puede ser que tengamos todo, ¿verdad? Puede ser que tengamos los suministros médicos necesarios, el equipo médico también, tenemos el médico, la enfermera, el REMES y todo funcionando perfectamente bien, y se va el agua y créanme que es un desastre total, ¿verdad? Porque ya nos ha pasado, o nos pasa aquí en Turrialba muy frecuentemente cuando hacen las limpiezas de los tanques, ¿verdad? Y nosotros en la parte administrativa tenemos que correr mucho porque sí, efectivamente sin agua nosotros ni siquiera podemos dar una atención médica. Entonces imagínese usted la importancia del agua, ¿verdad? Que paraliza totalmente. No hay agua, no hay atención médica. Entonces hay que correr para ver cómo se abastecen y se puedan seguir dando las consultas. Y evidentemente esto es una problemática. Nosotros tenemos una buena comunicación con las personas que administran las asadas. Hace aproximadamente 3 años tuvimos un periodo de verano muy fuerte aquí en Turrialba, y por decirle algo, en la asada de Santa Rosa. El compañero nos decía los niveles de los tanques, ¿verdad? Cómo iba el nivel del tanque para poder nosotros o cerrar agendas de atención o ver cómo se suministraba el agua. Importante es que, bueno, de alguna u otra manera se suministra el agua y se trata de dar una continuidad de atención, pero vieras que en la consulta odontológica necesitamos el agua.
¿verdad? Necesitamos el agua a presión porque si no la silla de odontología no funciona. Entonces, en esos periodos de sequía, por decirlo así, que hubo hace como 3 años que nos hizo correr montones, se tuvieron que suspender mucha agenda de odontología, porque efectivamente si el agua no entra a presión, o sea, si el agua no entra a presión por la tubería, ¿verdad? Los sistemas de las sillas odontológicas no funcionan. En conclusión, bueno, el agua es esencial para la vida, ¿verdad? Y es clave para la higiene y la salud de las personas, ¿verdad? En las últimas semanas hemos visto que efectivamente el lavado de las manos es una herramienta fundamental para la lucha del coronavirus, ¿verdad? Y se seguirá de aquí a que termine la pandemia y posterior a la pandemia, fortaleciendo, ¿verdad? Que efectivamente el lavado de manos es sumamente importante para la salud de las personas, para no contagiarnos, ¿verdad? De estos virus, tanto respiratorios, ¿verdad? Como de otra índola, de los que causan las enfermedades diarreicas, del cólera, etcétera. Para terminar, me encontré estos datos que me llamaron la atención, ¿verdad? Sobre la disponibilidad del agua y el saneamiento, ¿verdad? De todos, que es de la ONU, que es el objetivo número 6, ¿verdad? Sobre el agua limpia y el saneamiento. Y aquí prácticamente lo que me llama la atención es que sí efectivamente hay una meta para el 2030, ¿verdad? De tratar, por ejemplo, de tratar de que el acceso sea universal y equitativo, ¿verdad? Que para el 2030, ¿verdad? Los servicios de saneamiento sean también equitativos para todos, ¿verdad? Poner fin a la defecación al aire libre, ¿verdad? Tratar de alguna manera de que los entes gubernamentales, la empresa privada, etcétera, ¿verdad? Haga una conciencia real, ¿verdad? De que hay que reducir la contaminación, ¿verdad? De los recursos hídricos en las que nosotros contamos, ¿verdad? Hacer como una conciencia, ¿verdad? De que el agua es escasa. Y bueno, yo, como son, ¿verdad? Porque ya uno ya se siente viejillo, pero cuando uno estaba en la escuela, dato curioso era que siempre como recurso inagotable, ¿verdad? Siempre nos decían el agua, ¿verdad? El agua nunca se va a acabar, y así fue toda mi educación de primaria y prácticamente toda la educación, ¿verdad? Venimos con ese concepto, creo que es una generación que como les decía, desde la educación nos decía que el agua no se iba a agotar. No tenemos esa conciencia real, porque a veces usted ve a la gente en el barrio, ¿verdad? Con una manguera echándole agua a la acera, ¿verdad? Como si fuera la gran gracia, ¿verdad? Y pasan horas de horas echándole agua a la acera, ni siquiera a la matita, sino a la acera, ¿verdad? O usted ve a la gente lavando los carros y horas de horas, ¿verdad? Y lo vuelven a pasar. Y nosotros mismos, cuando lavamos los trastes, no cerramos los grifos, ¿verdad? Entonces, como que esta generación, ¿verdad? Que no tenemos esa conciencia, porque no sé si es que se nos quedó ese chip, ¿verdad? De que el agua no se va a agotar nunca. Caso contrario pasa, digamos que yo lo veo ahora con mi hijo, ¿verdad? Que está en 2º grado de escuela, donde ya los maestros le van indicando, ¿verdad? Cómo se debe usar el agua, que hay que cerrar los grifos, que hay que conservarla, y les dan una educación pues evidentemente diferente, que yo veo que va muy de la mano con estos objetivos que tiene la Organización Mundial de la Salud. Pues se los traía aquí a colación, ¿verdad? Porque sí me llamó la atención y yo decía, bueno, ¿qué va a pasar de aquí al 2030? Es que el 2030 está ahí a la vuelta de la esquina, como dicen, ¿verdad? Que faltan 9 años, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el agua en 9 años? Si efectivamente el agua, si nosotros no tenemos agua, no vamos a poder dar atención médica, nos vamos a morir de enfermedades infectocontagiosas, ¿verdad? Evidentemente, altos índices de mortalidad, ¿verdad? Y no solamente tal vez por
por el contagio de una enfermedad, sino también muerte por deshidrataciones, ¿verdad? Y es un efecto que no solamente al ser humano, también a los animales, a la biodiversidad, o sea, efectivamente, ¿qué nos espera en el futuro? ¿Verdad? Esperemos que estos objetivos que tiene la Organización Mundial de la Salud, esperemos que en Costa Rica esa institucionalidad que nos ha servido, ¿verdad? Y que a veces es parte de la crítica, pero dentro de todo creo que es un fortalecimiento que tiene Costa Rica, el tener las instituciones, ¿verdad? Como la Caja, y no es porque yo trabaje con la Caja, pero yo efectivamente me siento muy orgullosa de la institución de la Caja Costarricense del Seguro Social, porque son instituciones, ¿verdad?, que le han dado a este país, con respecto a la salud pública, altos índices, ¿verdad?, invidiables a nivel mundial, ¿verdad? Y por eso estamos en el tercer lugar inclusive de vacunación, y eso lo único que hace ver es que efectivamente la organización, el Estado se preocupa porque realmente, ¿verdad?, estemos con una excelente salud. La sobrevida del país ha aumentado muy favorablemente, porque, bueno, antes cuando yo estudiaba, ver un pacientito de 60 años era, ay Dios mío, ¿y este con qué viene, verdad? Ahora usted ve pacientes de 100 años y totalmente sanos, ¿verdad? Como Chepito, ¿verdad?, que tenía 100 y resto de años, ¿verdad? Entonces, también vamos para eso. Gracias a la salud pública del país, vamos a tener también población muy longeva, ¿verdad? Y entonces, pues sí, efectivamente, este recurso hídrico es de suma importancia, y tenemos que tener una conciencia, una responsabilidad social de cuidarla, así como una conciencia y una responsabilidad social de cuidarnos en esta pandemia. Y pues, ¿qué más que decirles a todos los que nos están viendo? Lávense las manos, utilicen las mascarillas y mantengan el distanciamiento social para ver si nos ayudan a nosotros, ¿verdad?, a frenar este virus que ha causado tanto dolor, tanta muerte a muchas familias costarricenses y a muchas familias a nivel mundial. Entonces, bueno, eso es lo que tenía para exponerles. Muchísimas gracias. Bueno, y no olvidemos, cuidemos el agua. Querida doctora Heilin, muchísimas gracias. Realmente una conferencia muy clara, de muchísima conciencia, a la cual tenemos que asumir todos, no como parte de ser amigos del ambiente, sino ser responsables con el ambiente. Somos parte de ese ambiente al cual estamos destruyendo. Y bueno, ahora, antes de iniciar con las preguntas que nos están llegando de toda la audiencia, además de las que nos mandaron cuando se inscribieron, María del Pilar, nuestra colega María del Pilar de la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas, tiene una pregunta clave. Entonces, María del Pilar, por favor, tienes el micrófono disponible. Voy a cerrar mi micrófono y cierro. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas por esta exposición tan bien preparada y por poder abordar este tema tan ampliamente desde las áreas de especialidad de cada una de ustedes. Me encantaría hacer una pregunta que pudiera expresarse desde ambas visiones, tanto desde el ambiente como desde la salud y de los procesos epidemiológicos. Esta pandemia por el COVID-19 no es ni la primera ni la última a la que nos vamos a enfrentar como humanidad. En ese sentido, ¿cuáles podrían ser esas oportunidades para prepararnos mejor ante una futura pandemia en cuanto a temas de acceso al suministro del agua, de saneamiento, de higiene? ¿Cuáles son esas medidas que consideran ustedes que podemos tomar desde hoy? Bueno, si me permiten, efectivamente esta no es la única pandemia que hemos vivido, como yo les indiqué, ¿verdad? Ya nosotros hemos vivido varias
varias pandemias como la del MERS, como la del SARS, como la del H1N1. Y prácticamente en todas estas la institución, ¿verdad?, se ha volcado al lavado de manos, ¿verdad?, que ha sido, digamos, como la medida más importante para evitar y cortar la transmisión de este virus. Insisto, el fortalecimiento de la institucionalidad que nosotros tenemos en Costa Rica es invidiable, ¿verdad? Porque dentro de cada una de las instituciones hay programas, ¿verdad?, de educación con respecto, digamos, al cuidado de los recursos naturales, etcétera. Yo soy muy creyente de la educación en Costa Rica, ¿verdad? Por algo preferimos la educación en lugar del ejército, y creo que eso fue una de las mejores decisiones que este país pudo tomar en su trayectoria política, donde, por decirle, la mayoría de los costarricenses desde muy pequeñitos entramos a un sistema educativo, ¿verdad? Donde aprendemos todo esto, ¿verdad? Nos enseñan a lavarnos las manos, cómo utilizar los servicios sanitarios y convivencias laborales, convivencias en escuela, cómo me debo yo comportar, ¿verdad?, a nivel de sociedad. Y eso es importante, ¿verdad?, el seguir manteniendo, digamos, esta educación, el que tengamos una caja costarricense del Seguro Social tan fortalecida, envidiable también a nivel mundial, el que tengamos un ente rector como el Ministerio de Salud, ¿verdad?, es una bendición, ¿verdad?, para todos nosotros los costarricenses. Entonces, definitivamente, ¿verdad?, mientras sigamos apoyándonos entre las instituciones, mientras tengamos una conciencia colectiva, mientras nos sigamos educando, ¿verdad?, porque aquí prácticamente es la educación, ¿verdad?, y la obediencia, porque a veces, sí, nosotros insistimos en las medidas sanitarias, pero la gente de ahí no es desobediente, ¿verdad? Es muy desobediente, es parte, digamos, de lo que hemos vivido, ¿verdad?, en esta pandemia. Creo que eso es lo que hay que seguir fortaleciendo efectivamente, ¿verdad? Esa institucionalidad que nos ha llevado a ser mejores, a estar en altos estándares de calidad a nivel mundial, y efectivamente a ver, ¿verdad?, que el transcurso de la pandemia, si evidentemente aquí en Costa Rica pues hemos tenido mortalidades, etcétera, pues se ha hecho los mejores esfuerzos, ¿verdad?, para poder llevarla de la mejor manera. Evidentemente, sí, si la gente pusiera un poquito más empeño, ¿verdad?, en las medidas sanitarias, hiciera un poquito más de caso, esa conciencia social es lo que nos hace falta, como reforzarla, ¿verdad? Que cuando digan hay pandemia, ya todo el mundo sepa, ¿verdad?, qué es lo que hay que hacer, cómo se debe comportar, ¿verdad?, y tener paciencia. Pero realmente, como les digo, creo que vivimos en un país muy privilegiado por esa institucionalidad que tenemos desde siempre. Gracias, doctora. Yo quería agregar algo, María del Pilar, si me permiten, complementando a los elementos que ya mencionó la doctora. Es la parte justamente preventiva en cuanto a la naturaleza y a la biodiversidad, ¿verdad? O sea, hablamos de que también Costa Rica es pionero y es ejemplo en esa parte. Si lo vemos a un nivel regional, y una recomendación global es justamente ese esfuerzo que tenemos que hacer por conservarla, ¿verdad?, por tratar de que esa barrera que representa la naturaleza, la biodiversidad, el ambiente, para prevenir justamente propagación de otro tipo u otras futuras enfermedades de este tipo, se pueda prevenir al máximo conservando esa naturaleza, ¿verdad?, bajando ese proceso de invadirla, ¿verdad?, de reducir la extensión que tenemos. Nuevamente, Costa Rica ha hecho esfuerzos que son reconocidos a nivel mundial, pero el mensaje, ¿verdad?, a nivel global es justamente ese, que tenemos que trabajar en soluciones que permitan darnos oportunidades, medios de vida que nos prevengan de seguir aumentando esa frontera agrícola, por ejemplo, esa deforestación, y
bajar nuestra barrera que necesitamos, ¿verdad? Y de esa naturaleza dependemos para tener recurso hídrico, que ya hemos visto la importancia que tiene. Y agregar ese enfoque de fortalecimiento de las instituciones, o sea, la cogestión, digamos, esa coordinación que yo mencionaba, el enfoque de una sola agua, ¿verdad? Esa integración del punto de vista de la salud, del punto de vista de la provisión y el uso para la parte de alimentación, para la agricultura, para las aguas residuales, para tener una economía circular del agua, o sea, un enfoque integral que implica que las instituciones coordinen, ¿verdad? Entonces, ese es un esfuerzo, nuevamente, hay muchas cosas excelentes. Nosotros en CATIE justamente tenemos la ventaja de enseñar con el ejemplo de Costa Rica, porque estamos aquí, pero si lo vemos a nivel global o a nivel de la región, esos son los esfuerzos que se tienen que realizar para prevenir, ¿verdad? O para saber reaccionar mejor ante una próxima situación como esta, porque como bien decías, no es la primera ni va a ser la última situación de pandemia que posiblemente tengamos que enfrentar. Así es, muchísimas gracias a ambas por la respuesta. Realmente les agradezco por dar su punto de vista. Muchísimas gracias. Gracias, María del Pilar, y gracias, doctoras. Tenemos varias preguntas y voy a darle primero a una que nos hace llegar uno de los colegas que están presentes, que es don Rodolfo Forlich, además que él es parte del Observatorio Ciudadano del Agua de Bajo Pacuare, de la SADA Bajo Pacuare, y don Orlis nos dice, primero muchas gracias al CATI, Alianza, así como a las expositoras. Él consulta cuáles deben ser los cuidados más importantes sobre el efecto de la actividad agropecuaria en las zonas de recarga. Esa es la pregunta de don Rodolfo. Repito, ¿cuáles deben ser los cuidados más importantes sobre el efecto de la actividad agropecuaria en las zonas de recarga? Bueno, voy a contestar tal vez. En realidad, sí, ¿verdad? Nosotros tenemos, todos los países, obviamente vamos a hablar de Costa Rica, una normativa que busca la protección, ¿verdad? De las zonas de recarga. Se conoce, ¿verdad? Que hay un área específica alrededor de esas zonas que deben ser, digamos, manejadas de manera diferenciada, ¿verdad? Hay zonas que no se debe hacer nada. Y si lamentablemente tenemos, o sea, no se debe hacer nada, me refiero a que se debe conservar, no actividad agrícola necesariamente, pero si se tiene, ¿verdad? También es una realidad que a veces es difícil excluir completamente esas actividades que ya están puestas. Entonces se habla un poco de un proceso en donde se trate de trabajar una agricultura, digamos, más sostenible, que vaya tendiendo más hacia la parte orgánica, o sea, que se reduzca al máximo el uso de agroquímicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si está justo ubicado en la zona donde tenemos una mayor recarga, ese tipo de contaminantes van a estar permeando a el suelo y finalmente a la naciente, al acuífero, el que alimentará posteriormente a la naciente. Entonces, idealmente no deberíamos tener actividades agrícolas en esas zonas prioritariamente identificadas como de mayor recarga, y si es que no tenemos otra alternativa, combinar con buenas prácticas, ¿verdad? Ojalá incluir más comportamiento, o sea, si se puede hacer un componente arbóreo, practicar la agroforestería para favorecer procesos, ¿verdad? Digamos, mitigar un poco ese consumo que podemos tener, y principalmente va del lado de la contaminación, ¿verdad? Reducir al máximo ese riesgo y ojalá realmente respetar esa normativa y tener alternativas para, por eso es lo que decía también, ¿verdad? Los medios de vida que tenemos que ir trabajando, sabemos que es difícil, pero buscando un poco alternativas, porque cuando ya no queda otra opción para la gente que hacer esa agricultura, si no damos alternativas diferentes, ¿verdad? Otra transformación de productos, buscar actividades alternativas para liberar esas áreas de recarga hídrica. Pero si ya la tenemos, como les digo, la principal medida es atender el factor de la contaminación. Perfecto, doctora. Nos llega otras preguntas, pero voy a dar ahorita, voy a alternar. Primero, ahora voy a seguir con las que nos llegaron con la inscripción, y es importante resaltar que hay varias. Una es si hay escasez de agua en Costa Rica y si existe una buena gestión del recurso hídrico en Costa Rica. Esa es una clave que nos preguntan. Bueno, perdón, ¿vas a decir? Sí, dale. Okay. No, dale.
Bien, no, yo realmente en esa les iba a comentar, realmente ya la doctora también mencionaba, ¿verdad? Costa Rica es un país privilegiado en el tema de disponibilidad de agua. En promedio tenemos que en el país llueve 3.000 milímetros al año, que es bastante, y eso hace que podamos tener una disponibilidad de 150 millones de metros cúbicos de lluvia, o sea, 30.000 metros cúbicos por año por habitante, y realmente uno debe garantizar al menos 100 metros cúbicos de agua por persona, ¿verdad? Entonces sí tenemos suficiente. Claro, hay épocas en donde, y zonas en donde se dan, ¿verdad? Periodos de escasez, realmente, eso sí también hay que reconocerlo, ya han habido los últimos 5 años periodos de sequía más fuertes, pero realmente no es un problema la escasez en Costa Rica. La gestión, si bien es cierto, hay elementos positivos, pero también hay que reconocer que han habido conflictos relacionados con el agua, y la mayor parte de esos conflictos tienen que ver con elementos de infraestructura, de repente con elementos de contaminación, con elementos, por ejemplo, de pérdidas, de fugas, o sea, una cuestión de gestión que se puede mejorar definitivamente. Y una de las cosas importantísimas en esa gestión, que la gestión del agua debe ser integrada. Entonces, si por un lado tenemos la institución que representa el sector salud, se debe coordinar con la que representa la parte ambiental, con la que representa la parte productiva, ¿verdad? Con la parte de concesionar el agua para los diferentes usos. Entonces, el agua es un recurso realmente clave y que tiene diferentes intereses. Entonces, sí, una gestión integral del agua es un desafío, es compleja, y Costa Rica no escapa, ¿verdad? Necesitamos ese proceso importante de esa coordinación, ¿verdad? Hay varios elementos que todavía no se han avanzado, ¿verdad? Ustedes saben que la ley de aguas es la que está vigente, sigue siendo la del 42, hay un proceso de mejorar, de tener esa nueva ley, pero tenemos, como les digo, esos intereses y falta solventar cosas como, por ejemplo, el valor del agua, el valor económico que se le debe poner. Hay muchos elementos que todavía no nos dejan avanzar y tienen que ver con esa mejora en la institucionalidad y la coordinación interinstitucional. Otra cosa que falta un poco, que vemos en otros países que han avanzado en esa línea de repente, es que ya es una gestión muy compleja, tenemos muchos usuarios del agua que se deben sentar a la mesa a gestionar de manera conjunta. Todavía no tenemos aquí los comités o los consejos de agua, los organismos de cuencas. Se está trabajando en esa línea, están tratando de generar esas bases, pero nuevamente esa parte de coordinación, esa parte de trabajar de manera coordinada es una tarea que es pendiente, se está avanzando, se está moviendo en eso, pero no es perfecta esa gestión. Es mejorable, no es mala gestión, ¿verdad? Pero sí se presentan conflictos que implican que hay vacíos que se tienen que resolver todavía, pero no hay un problema de escasez, la gestión es mejorable, ¿verdad? Es un desafío que tenemos justamente para trabajar. Gracias, doctora Laura. Aquí hay una pregunta que va para las dos y nos las hace llegar nuestro colega Ricardo González de la Sada del Mora, del Observatorio Ciudadano del Agua del Mora, en Turrialba. Y él dice que le gustaría saber si tanto de parte de la Caja del Seguro Social y el CATIE se cree que las asadas deberían de tener más visibilidad a nivel institucional, ya que muchas hacen un gran trabajo, pero eso solo queda en las comunidades, y a nivel del AIA muchas veces ni se menciona este trabajo que ya hacen y que no se reconoce hacia las asadas. Entonces, ese es el pensamiento que... Bueno, tal vez nosotros hemos tenido experiencias, ¿verdad? Perdón. Para nosotros, bueno, el trabajo que hacen las asadas son muy importantes. Como le indiqué, bueno, hace 3 años tuvimos, ¿verdad? Por problemas de sequía, por un verano muy extenso que se dio aquí en Turrialba, de que me imagino que deben de ser todos estos factores de cambio climático, ¿verdad? Prácticamente vivíamos conectados el presidente de la SADA y el administrador de esta área de salud, porque como les comentaba, si no hay agua no hay atención médica, y eso téngalo por seguro, no hay agua, no hay atención médica. Por eso yo les decía, puede estar el médico, puede estar el auxiliar de enfermería, pueden estar los ATAP, puede
tenemos todos los equipos con una alta tecnología, ¿verdad? Tenemos todos los suministros. Es más, ahorita en el contexto, si no hay agua no podemos vacunar. Imagínese usted la gravedad, ¿verdad? Que eso significa, ¿verdad? A nivel de salud pública, ¿verdad? Nada más vean ustedes el contexto en que nosotros estamos. Un proceso que la gente puede ver muy sencillo, como es la vacunación. Si no hay agua no podemos vacunar porque los compañeros tienen que estar constantemente lavándose las manos, higienizando todas esas superficies, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues evidentemente el trabajo que hacen los compañeros en las asadas es mantenernos a nosotros con agua, ¿verdad? Sumamente importante. Lo que yo les decía también es que, bueno, nosotros a nivel administrativo, de alguna u otra manera, cuando se va el agua, porque ellos tengan que hacer alguna reparación, porque hay un daño en la tubería, ¿verdad? Porque tengan que limpiar los tanques y todo, que siempre nos avisan, ¿verdad? Con anterioridad, los acueductos municipales, etcétera. Nosotros tratamos de correr, ¿verdad? Para poder solventar el agua en ese país que no lo va a tener. Cuando son EVAIS propiedad exclusivamente de la caja, ¿verdad? Tienen sus tanques de agua, pero como nosotros tenemos un 90% de las instalaciones son alquiladas, entonces no tienen ese tanque de agua, o sea, no podemos solventar la necesidad del agua, entonces hay que llevarla, ¿verdad? Hay que llevarla en bidones, etcétera, ¿verdad? Lo que yo les comentaba, una problemática enorme es la consulta de odontología. Si el agua no entra con la presión de la tubería, ¿verdad? Como es, la silla odontológica no funciona. Yo puedo tener 3 tanques de agua, la presión no me da, ¿verdad? La silla odontológica no funciona, como nos pasó en esa oportunidad. Estuvimos aproximadamente mes y medio sin consultas de odontología y eso efectivamente causa un gran disgusto de atención a la población, a la comunidad, porque no entienden cómo la gente no entiende la importancia de que esa agua entre con presión, o sea, por la tubería para poder nosotros darle la atención. Entonces sí, definitivamente el trabajo que hacen los compañeros de las asadas son muy importantes. No se puede decir que no, ellos son los que nos dan el recurso hídrico y con ese recurso pues nosotros podemos dar la atención médica en todo el sentido de la palabra. Creo que sí he sido, ¿verdad?, muy constante en eso. O sea, si, efectivamente, si no hay agua, no hay atención médica. Podemos estar, la caja nos puede dar los suministros, puede comprar, no sé, 80,000 dosis de vacunas, podemos tener los equipos con la mayor alta tecnología que podamos pensar. Ahora que gracias a Dios vamos a tener este hospital, ¿verdad? Tan bonito, tan grande, si no hay agua, ¿verdad? Que fue una de las gestiones que se tuvo que hacer precisamente con el CATIE, ¿verdad? Si no hay agua, la caja tenía el terreno, la Junta hizo lo imposible, consiguió el terreno, pero ¿cuál era el detalle? No había agua. Entonces vean ustedes cómo efectivamente el agua es sumamente importante en el sector salud, ¿verdad? Si lo vemos enfocado meramente al sector salud, pero como decía aquí doña Laura, pues evidentemente el agua se tiene que ver de una forma integral de instituciones, porque si no, no vamos a poder vivir muchos años sin este líquido, ¿verdad? Que en este momento es como el oro, ¿verdad? Tiene un precio para muchos lugares, ¿verdad? Es inalcanzable y tal vez eso es un poco de la falta de conciencia que tenemos los costarricenses, porque siempre hemos tenido agua, donde quiera que vayamos hay agua, y como dice doña Laura, llueve a cántaros a cada hora, a cada minuto, a cada instante, y si aquí en Turrialba Centro no está lloviendo, en Santa Cruz son aquellos chaparrones de agua, ¿verdad? Que hasta siente uno que se va a ahogar, y así constantemente, ¿verdad? Y tenemos esa diversidad y esa situación. Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Con ese recurso, pero sí hay que tener una conciencia de educación de que hay que cuidarla definitivamente. Sí, yo quería agregar una cosita más respecto a la pregunta de don Ricardo. Totalmente de acuerdo con todo lo que ya dijo Heilin, y decir también que las asadas
nos dan a nosotros esas bases, esas patitas, ¿verdad? En la parte comunitaria. Y por esa razón hemos estado siempre poniéndolo nosotros de primeros en esas gestiones, y ahí, ¿verdad? La generación de estos observatorios ciudadanos del agua están basados también en las asadas, porque eso nos permite realmente llegar a ser factible o tangible esa gestión que queremos para que sea más duradero, ¿verdad? Ese proceso que queremos lograr de la concienciación. O sea, es un compromiso importante que vemos en las asadas y por eso nosotros siempre las señalamos primero para empezar a trabajar con ellas y de alguna u otra manera, obviamente estamos claros de que su visibilidad debe aumentarse y esas son formas de lograrlo. Y Ricardo sabe, ¿verdad? Están en otras gestiones en donde se valora, otras instituciones, organizaciones de cooperación internacional y demás están recurriendo siempre de primera mano con las asadas. Así que se está haciendo un esfuerzo por esa visibilización y nosotros muy agradecidos de ese interés y entusiasmo siempre de participar en estos procesos. Así que es un ejemplo realmente. Tal vez Ricardo cree que no se ve mucho, pero del otro lado, de afuera, cuando vienen para acá, y Ricardo sabe, quedan asombrados por todo este sistema de gestión de Costa Rica a nivel de las asadas. Gracias, doctoras. Hay 3 preguntas más que llegaron de la inscripción, creo que es importante tomarlas en cuenta. Primero, esta te dice, ¿qué estrategias regionales podrían implementarse para erradicar la pobreza y por ende impactar directamente a la reducción de la contaminación y la deforestación? Esa es una pregunta, ¿verdad? Con eso resolveríamos ya todos los problemas. No, definitivamente sí. Es un desafío, sigue siendo enorme y en este caso podemos hablar de experiencias que tenemos nosotros en CATIE recientemente, últimamente, digamos, en un país bastante complejo como Haití, ¿verdad? O sea, ahí empezamos por esa parte, seguridad alimentaria y pobreza. Y el problema de la deforestación y la restauración que se requiere. Entonces decíamos nosotros, bueno, pero ¿cómo se hace, verdad? Y es justamente ese componente de tratar de mover a otro tipo de medios de vida, ¿verdad? Que sean alternativos a el que les lleva a la deforestación. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer esquemas en donde en vez de seguir avanzando y talando simplemente, puedan tener un componente arbóreo que le dé otro factor, que les den, por ejemplo, frutos, ¿verdad? Que les den otros recursos que puedan combinar y no simplemente hacer una extracción total, ¿verdad? Para la parte agrícola. Segundo, cosas alternativas como, por ejemplo, alternar con producción de miel, ¿verdad? La apicultura, otros medios de vida en donde puedan trabajar de manera coordinada. Por ejemplo, estamos hablando ahora recientemente de un proyecto que tiene que ver con cuencas urbanas y decimos, bueno, ¿por qué no hacer esa agricultura urbana, ¿verdad? Tratar de esos espacios comunes, compartirlos. ¿Para qué? Para que eso otra vez se convierta en una pequeña empresa, ¿verdad? En un pequeño fortalecimiento de capacidades para que resolvamos eso ahí y no sigamos avanzando, ¿verdad? Hay que buscar esas alternativas, definitivamente. Y asociado con eso, que ya se mencionó hoy, es ese proceso de concienciación, sensibilización y fortalecimiento de capacidades. Estamos pensando, por ejemplo, en ese caso, hacer una, digamos, y Costa Rica lo tiene bastante, unos centros en donde hayan guías capacitados para poder hacer ese recorrido por la parte natural que todavía se tiene, que la gente comprenda la importancia desde los chiquititos, desde las escuelas, y eso otra vez sea un medio que pueda generar, ¿verdad?, recursos para asociaciones que puedan ir fortaleciendo esos procesos. O sea, por un lado, las alternativas de medios de vida que me saquen de ese bosque, ¿verdad?, o que me permitan aprovecharlo de manera más sostenible. Y por otro lado, incorporar un poco lo urbano y sacarle ese provecho, cosechar el agua del techo para poder utilizar a nivel, ¿verdad?, casero, ese tipo de cosas para darles opciones y fortalecerles en ese proceso, porque no es simplemente hagamos esto, tengan aquí la producción, sino que también estamos mezclando, ¿verdad? O teniendo el componente de cadenas de valor, de buscar por dónde hacer esa salida de los productos que les vamos a hacer producir, porque antes es un problema, ¿no? Que uno les permite, llegan a eso, pero después, ¿qué hago? Entonces estamos combinando y en CATIE nosotros tenemos ese rol, ¿verdad? Y esa multidisciplinariedad de colegas que ven la parte económica, la parte de negocios, de mercados, la parte agroforestal, nosotros el enfoque holístico para poder tener recurso hídrico, para sostener todo eso. Entonces, nuevamente es un esfuerzo conjunto, es un desafío, es complejo, pero el mensaje es un poco tratar de salir de ese recurso que nos queda forestal, aprovechar
de manera sostenible si no nos queda, ¿verdad?, otra alternativa, y alternar los medios de vida en la medida de lo posible. Bien, bien, bien. A poner la sostenibilidad de verdad a caminar. Voy a leer estas dos últimas, la cuarta y la quinta, para que también la doctora Helen nos pueda dar su visión. Primero, para mantener limpios los ríos y las aguas, ¿a qué tipo de apoyos en su comunidad, en el barrio, pregunta la persona, debe acudir? ¿A quiénes acudir? Esa es una pregunta clave para precisamente el fortalecimiento y empoderamiento de estas acciones. Y la quinta es, ¿saben si existen datos que evidencian si el COVID-19 ha impactado más en comunidades con escasez de agua en Costa Rica? ¿Y qué acciones se han implementado en estos lugares? Yo creo que la doctora Angelina hace rato estaba hablando de eso. Entonces, las dos se las dejo para que ustedes me den esa visión e ir cerrando ya este proceso de hoy. Bueno, no sé, yo podría comentar inicialmente el tema de dónde acudir, ¿verdad? Realmente, y bueno, me adelanto a decir el rol que tiene el Ministerio de Salud también en esa monitoreo, ¿verdad?, del agua para consumo humano. Entonces ahí, ante una problemática, etcétera, ¿verdad?, ellos están siempre en ese sentido. Ahora, sí mencionar dos iniciativas, que es un poco la que nos trae aquí, ¿verdad? Sabemos que ahora en Turrialba estamos empezando a trabajar con justo la alianza, ¿verdad?, de Ríos y Cuencas de Costa Rica, que está generando ese proceso a nivel de comunidades y todo un bagaje de opciones y herramientas y coordinaciones que se pueden hacer con ellos. Nosotros estamos colaborando, por supuesto, para empezar a sumarse a ese tipo de iniciativas como los Observatorios Ciudadanos del Agua. Estamos empezando, ellos son una alternativa y está a nivel país, no necesariamente a nivel de su barrio, sino que a nivel país, y ese apoyo yo creo que está siempre, digamos, pendiente. Y la otra que tienen de ventaja ahora en Costa Rica es la Estrategia Nacional de Ríos Limpios, ¿verdad? Que también la hemos descentralizado de la Gran Área Metropolitana para Turrialba, por ejemplo, en donde estamos apoyando esos procesos. Sumarse a ese tipo de iniciativas, ¿verdad? Estar informados, le doy esos dos nombres para que estemos informados y a partir de ahí esos contactos, estar al tanto de los procesos que se van a ir dando y de esa forma ir participando, ¿verdad? Ir sumándose a esos procesos. Eso yo, digamos, aportaría en esa parte, Janet, y ahí le dejo a la doctora Hayden si quiere adicionar ahí en esa pregunta. O la otra, sí, ¿verdad? Lo de la escasez sí, y el COVID. La escasez de las dos. Yo creo que me puedo tal vez ubicar un poquito en la otra porque sí ya desconozco, digamos, la parte prácticamente es muy especializado, ¿verdad? Fuera ya de lo que uno podría manejar. Sí, bueno, yo en este momento no tengo datos estadísticos que yo les pueda ofrecer a nivel de Costa Rica, ¿verdad? Si efectivamente los compañeros a nivel de otras regiones han sufrido o tienen evidencia que efectivamente tal vez donde el recurso de agua es escaso o no potable o viene de otras fuentes, ¿verdad? Se haya incrementado, ¿verdad? El contagio. Puedo hablarles, sí, de la experiencia que tuvimos el año pasado en la zona de Chirripó con la pandemia, ¿verdad? Como yo les comentaba, bueno, Chirripó es el distrito, ¿verdad?, más pobre que nosotros tenemos aquí en Turrialba. Creo que también a nivel nacional, ¿verdad?, tiene un índice de pobreza bastante importante. Y ustedes comprenderán que, bueno, es una reserva indígena de 97.000 hectáreas, ¿verdad?, donde efectivamente las condiciones geográficas y climatológicas, ¿verdad?, a veces nos juegan un doble papel, ¿verdad?, en el sentido de a cuanto a salud se refiere, ¿verdad? Por más que nosotros tratemos, es imposible llegar a todas las comunidades de Chirripó. Chirripó no es como Talamanca, ¿verdad?, que hay lugares que sí se pueden acceder en vehículos, ¿verdad? Aquí la mayoría de las comunidades tenemos que acceder vía terrestre caminando, ¿verdad? Y con bestias, o sea, con caballos para poder llevar la consulta a estas comunidades. Todavía estamos en ese nivel, ¿verdad?, de
de accesibilidad de la salud del Chirripó. Entonces, bueno, el año pasado, a finales de octubre, empezamos con un brote de COVID, ¿verdad? Bastante importante. Y además ha sido bastante difícil con la población indígena porque hemos podido determinar de que la mayoría de los indígenas no son asintomáticos, o sea, son portadores del virus, pero no presentan la sintomatología, digamos que un sicua, o sea, una persona blanca que ellos llaman sicua, ¿verdad? Presentamos normalmente, ¿verdad? Entonces, el indígena se ha caracterizado por eso, ¿verdad? No hemos tenido sintomatología severa, pero al llevarles, digamos, la directriz de empezar a tomar tamizaje en la población sin síntomas, pues evidentemente tuvimos un brote, nos dimos cuenta que teníamos un brote, y fue un brote pues que se trató de manejar de una manera rápida y dando educación a nivel de lengua cabeca, porque muchas de las personas allá, ¿verdad? El 85 al 90% de los indígenas hablan cabeca. Entonces, nuestros ATAP son cabecas justamente para que puedan darle educación. Y muy difícil fue, ¿verdad? Porque no les podíamos dar el seguimiento conforme a las normativas, pues de ahí no hay tecnología, no hay teléfonos celulares. Ellos migran dentro de la montaña, o sea, los indígenas pueden tener 2 o 3 chozas en diferentes partes de Chirripó, entonces el compañero Atambá los busca y no están ahí porque ya se trasladaron para otra comunidad de tal vez un día de camino, ¿verdad? 24 horas caminando, entonces fue bastante complicado, les puedo decir, ¿verdad? Y con toda la situación sociocultural y el problema del agua, ¿verdad? Entonces, se tuvieron que hacer otras estrategias, gracias a Dios las pudimos contener ese brote, pero duramos aproximadamente 3 meses, ¿verdad? De que efectivamente casi todos los esfuerzos o todas las estrategias que se podían implementar allá fueron totalmente diferentes a los que se implementaban aquí en Turrialba, ¿verdad? Y el cantón de Jiménez, y sí fue bastante difícil. Creemos que efectivamente la parte sociocultural tuvo que ver mucho, ¿verdad? Creemos que la parte de la cosmovisión, ¿verdad? Afectó bastante. Todavía tenemos aguas, ¿verdad? En Chirripó, y pues ahí nos llegaban los mensajes de que muchos aguas, algunos ayudaban, ¿verdad? Otros, efectivamente, por las indicaciones que se le daban, las medidas higiénicas y todo eso, pues no apoyaron mucho, ¿verdad? La parte como ellos le llaman, de la medicina blanca, y el problema evidente de la parte higiénica, ¿verdad? Yo creo que eso fue fundamental y ha sido fundamental allá, ¿verdad? El problema de la parte higiene, porque cuesta, ¿verdad? Que una población donde el recurso hídrico existe, pero llega contaminado ya a las chozas, ¿verdad? Se mantenga efectivamente un grupo familiar que si fueran 4 personas, ¿verdad? Uno dice, lo manejamos diferente, pero en una choza de estas pueden vivir 10, 14, ¿verdad? Y hay grupitos de familias que hasta son 25, ¿verdad? Entonces estamos hablando de mucha gente, mucho hacinamiento, muchas condiciones, ¿verdad? Que efectivamente pues no ayudaron, ¿verdad? Pero que gracias a Dios, con toda la mecánica, con toda la educación, con todo el proceso, ¿verdad? Se fue disminuyendo y lo pudimos manejar de una forma bastante positiva, como les digo. Eso ya será, ¿verdad? Para estudios posteriores, ¿verdad? Porque nos tiene realmente impactados esa situación, ¿verdad? De que el indígena no ha mostrado, ¿verdad? Una sintomatología franca ante el COVID-19, y de hecho que casi todos los positivos que han salido de Chirripó se han hecho por tamizaje. Por ejemplo, el hospital tomó una estrategia, una decisión de que cada indígena que llegaba al hospital se le iba a hacer tamizaje, y
han salido positivos, mujeres embarazadas, niños pequeños, ¿verdad? Y sin tener una mínima de sospecha de que pudieran tener COVID. Pero eso quedará ya después para la gente que le guste la investigación, ver qué hay en el sistema inmunológico de ellos, ¿verdad? Que efectivamente la enfermedad no se ha manifestado. Nos llama la atención y les cuento. Años anteriores, ¿verdad? Ya a partir de este mes de junio, julio, agosto, septiembre, ¿verdad? Cuando ya empiezan un poco más las lluvias, nosotros sacamos ambulancias, casi que son buses, ¿verdad? De cualquier cantidad de niños con insuficiencias respiratorias graves, ¿verdad? O sea, graves, ¿verdad? De sacarlos ya con mascarilla, oxígeno, ¿verdad? Y llevarlos al hospital por virus respiratorios sinciciales, ¿verdad? O adenovirus o alguna otra clase de virus, ¿verdad? Y aunque ustedes no me lo crean, desde que estamos en pandemia, se desaparecieron esos virus, los espantó el coronavirus, no sé lo que pasó, ¿verdad? Pero los chiquitos y los adultos que nosotros sacábamos con esas insuficiencias respiratorias severas, no las hemos visto, ¿verdad? Entonces, pues son datos curiosos, ¿verdad? De epidemiología, como les digo, que posteriormente habría que analizar, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, creo que donde hay poco acceso al recurso hídrico o donde hay poca educación, efectivamente la pandemia está golpeando severamente, ¿verdad?, a estas comunidades y a estos países, porque definitivamente las herramientas son educación y higiene, ¿verdad? En los países donde no hay eso, o como yo les decía y les repito, donde no hay una institucionalidad fortalecida, ¿verdad? Evidentemente ha sido catastrófico, ¿verdad? ¿Algún otro comentario de ustedes dos? Bueno, doctora Laura. Doctora Laura. No, perfecto. Realmente la doctora Heylin ya ha abordado súper bien esa parte, no agregaría más nada. Muchísimas gracias. Realmente agradecer la presencia de ustedes y a todos los que están por el Facebook Live de la Alianza, de nuestras redes, de la Unidad de Cuencas, de Cuencólogos CATIE. Tenemos varios que se han conectado y después veremos los números. Agradecer por encima de todo a ustedes dos, querida doctora Laura Venegas y doctora Heylin Quesada, quienes han expuesto con un gran criterio y sobre todo compromiso el tema de agua, ambiente frente al COVID-19. Creo que esto es un momento crucial para analizar cómo poder encaminar realmente la sostenibilidad del uso del recurso agua y sobre todo ver qué cuánto y qué cantidad de aspectos de las acciones del objetivo número 6 vamos a cumplir. Es una tarea interesante y sobre todo una tarea obligatoria, no solo de los gobiernos, sino de todos y cada uno de nosotros, que somos los usuarios de este vital recurso. Sin él no estaríamos. Y realmente asumir acciones de restauración y de regeneración, que son importantes para poder cumplir las metas de desarrollo a nivel de todas las ciudades. Muchísimas gracias a las compañeras María del Pilar, Brenda, a todo el equipo de la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas, a ustedes que están aquí presentes y por supuesto a nuestro CATIE, que estamos trabajando por él y para él también. Esperamos poderles ver en las próximas conferencias, que ha sido realmente importante para fortalecer las capacidades. A los colegas de los Observatorios Ciudadanos del Agua de Turrialba, tienen ahora la tarea de multiplicar a través del video esta información en sus comunidades. Y bueno, un fraterno abrazo, Dios me les bendiga y muchísimas gracias. Gracias, con esto llegamos al final de esta conferencia. Nuevamente agradecer a la doctora Laura y a la doctora Heylin
por su tiempo, por su disposición en este espacio y por nutrirnos principalmente a través de las experiencias que ustedes han tenido y de su conocimiento en estos temas de ambiente, agua y salud, sobre todo en estos tiempos que vivimos. De nuestra parte, queremos continuar en esta labor comunitaria y participativa en la que ambos temas abarcan, creemos que, un espacio importante. Y por supuesto, recordar una vez más la necesidad de valorar y de preservar nuestros recursos hídricos por la salud del planeta, del ambiente y por nuestra propia salud. Muchas gracias a todos por participar y que tengan una excelente mañana. Muchas gracias, María del Pilar. La foto de grupo, querida Brenda o María del Pilar. Perdón que te interrumpí, Brenda. No, tranquila. Si gustan, bueno, las personas que están participando pueden activar su cámara para tomar una fotografía. Por mientras les voy comentando que hay algunas personas que se inscribieron ya como en el transcurso de la conferencia. Entonces, de momento no teníamos ninguna otra consulta, algunas relacionadas con cómo pertenecer al Observatorio Ciudadano del Agua, pero esto yo lo puedo enviar por correo a las personas que se inscribieron. Y podemos enviar también el video de la grabación. Entonces, por ahí, para esas personas, tranquilidad. Sí, bueno, entonces... Toda esa información, mi compañera Brenda nos ayuda. Doña Janet, tal vez antes de cerrar, vea, yo agradecerles la invitación a Katia. La verdad es que nunca me imaginé que uno pudiera participar y aportar, ¿verdad? Desde mucho. la parte Así es. De otra materia, digamos que uno lo ve como más, ¿verdad? De agronomía, etcétera, ¿verdad? A la compañera Laura, muchísimas gracias. Excelente, la verdad es que me encanta escuchar personas que tienen tanta sapiencia, ¿verdad? En estos temas, en otros muchos temas, ¿verdad? Es tan importante porque nos hacen crecer a nosotros, ¿verdad? También en nuestro conocimiento, y agradecerle, ¿verdad? El hecho de querer compartir conmigo, ¿verdad? Este espacio tan importante, y a todos ustedes, ¿verdad? De una manera muy especial, mi gran agradecimiento por dejarme participar, ¿verdad? En esta charla tan bonita y tan amena, y ojalá, ¿verdad? Que la gente, ¿verdad? Por lo menos de mi parte, hayan tenido, se le hayan aclarado tal vez algunas dudas o algunas situaciones, ¿verdad? Con respecto a esto. Es muy poquito el tema para hablar de un tema tan amplio como es la pandemia, ¿verdad? Y a veces cuesta como enfocarse uno en los objetivos, ¿verdad? Pero mi gran agradecimiento al Katy por la invitación a esta actividad, de verdad, y muchas bendiciones a todos ustedes. Es un honor, doctora, de verdad. Muchísimas gracias más bien, doctora, por acompañarnos. La verdad que nosotros que trabajamos el tema hídrico siempre sabemos que está vinculado con la salud. Y yo más bien le dije a Janet, a alguien de salud, por favor. Y le agradecemos muchísimo, la verdad. Yo creo que es una complementariedad que hay que buscar siempre. Perfecto. Bueno, disculpen, es que se nos salieron varias personas. Voy a tomar la fotografía entonces. Sí. Ya don Rodolfo se incorporó. Sí. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo por ahí. Listo. Muchísimas gracias. Yo creo que, doctora, esto nos deja en claro que todos estamos relacionados con todo en el planeta y que debemos ser responsables desde cada una de nuestras áreas, y que cualquier acción que tenga cualquier persona en el planeta va a tener repercusión en las demás personas. Entonces, más bien, muchísimas gracias por unir también estos dos temas, como lo decía la compañera María del Pilar, y esperamos que nos acompañen en las próximas charlas que vamos a tener para el mes de junio, también muy invitados. Por ahí les haremos llegar también la invitación por medio de correo. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Buen día. Y que tengan un lindo día. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Estoy comiendo, no tengo